Bien llegados todos, vamos a la sesión 4, la memoria y la imaginación. En esta sesión, la memoria y la imaginación, el participante aprenderá a conocer los tipos de memoria y cómo funcionan. Además de eso, conocerá la primera estrategia de conexión neuronal. Primero hablaremos del sistema límbico profundo. El sistema límbico profundo es el que se encarga de mejorar la calidad de nuestros pensamientos. El sistema límbico profundo es el que ustedes tienen de color rojo en la pantalla. Es importante entender que la forma en que pensamos y la calidad de los pensamientos que tenemos vienen del sistema límbico profundo. El sistema límbico tiene las siguientes funciones. Establece el estado emocional de la mente. Si una persona está demasiado triste o está muy alegre, eso se debe a la condición en que su sistema límbico está funcionando. También filtra los eventos externos a través de los estados internos, o sea que se crean los colores emocionales. Eso significa que cada persona ve el afuera así como está adentro de ella. Supongamos el siguiente ejemplo. Va usted caminando con un sorbete y pasa un niño y el niño se tropieza con usted y el sorbete cae en su camisa. ¿Cómo se sentiría? Ahí la pregunta en realidad se convierte en otra pregunta adicional. Eso depende. ¿Depende de qué? Depende de su sistema límbico. Si en su sistema límbico usted está sumamente alterado, por ejemplo, acaba de tener un problema con alguien y lo acaban de insultar, y pasa esa situación, va caminando, lleva un sorbete en la mano, un niño llega, se tropieza con usted y el sorbete cae en su camisa, ¿cuál va a ser su respuesta? Si viene enojado, si viene que lo han insultado o que lo han ofendido. Ahora cambiemos un poco la situación. ¿Qué es lo que sucedería si el sistema límbico, en lugar de estar caliente, hirviendo de enojo, está alegre? Viene usted por la calle y le acaban de dar una gran noticia, que se acaba de sacar $250,000 en la lotería. Va por la calle, lleva un sorbete en la mano pensando en su noticia y eso se le cae sobre su camisa. ¿Cuál es la respuesta? Probablemente la respuesta va a ser diferente que el caso anterior. La pregunta es ¿por qué? Si el mismo evento ocurre, un niño pasa corriendo, se tropieza con usted y un sorbete, su bola de sorbete cae sobre su camisa. Pero ¿por qué las dos respuestas son diferentes? Eso es por el sistema límbico. Eso significa que cosas o sentimientos como la felicidad en realidad no dependen de lo que sucede afuera, sino depende de lo que está pasando adentro. Por eso es que la felicidad se lleva consigo. Uno puede estar pasando por un gran problema y sin embargo ser feliz. Sí, la respuesta es sí, porque la felicidad es un proceso químico en el cerebro, que ya lo vimos anteriormente. También el sistema límbico marca los eventos como emocionalmente importantes. Dependiendo de cómo usted se siente en una situación determinada, así va a recordar ese evento. Por ejemplo, recuerde usted los eventos más importantes que ha tenido con sus familiares en su vida. Y dependiendo de cómo se sentía, así ese evento va a ser recordado. No significa que ese recuerdo sea verdadero, simplemente va a ser recordado. Entonces, generalmente recordamos los momentos en que estamos muy felices o los momentos en los que estamos muy alterados, muy tristes o enojados.
También almacena los recuerdos de alto contenido emocional. Generalmente, si yo le pregunto sobre su niñez, ya sea estas emociones, llamémoslas positivas, o emociones, llamémoslas negativas, el sistema límbico se va a encargar de que usted recuerde siempre ese momento. No necesariamente real, pero sí muy emocional. Modula la motivación. Una persona con una alta motivación, estamos hablando de un sistema límbico, llamémoslo fortalecido, pero una persona con una baja motivación, estamos hablando de un sistema límbico debilitado. Entonces, la motivación es importante. Esto es interesante porque entonces la motivación no viene de afuera, sino que la motivación viene de adentro. Ya también se controla el apetito y los ciclos de sueño. Una persona que come demasiado puede tener un sistema límbico alterado, o una persona que duerme muy poco. Estimula la vinculación efectiva, la necesidad de estar en sociedad, de estar con amigos, es estimulada por el sistema límbico. Por eso la gente muy solitaria es gente que tiene problemas con su sistema límbico. Y procesa directamente el sentido del olfato. Esto es importante porque como el sistema límbico tiene que ver con los recuerdos, cuando usted huele algo y ese algo le trae un poderoso recuerdo, está actuando directamente el sistema límbico. Hay algunas cosas más que pueden verse del sistema límbico, pero ¿qué pasa cuando hay problemas en el sistema límbico? Primero, mal humor, irritabilidad, tristeza, depresión, falta de energía. Se incrementan mucho los pensamientos negativos. Hay una negativa percepción de todos los eventos, aunque las cosas pasen para bien, siempre las percibimos para mal, siempre ponemos los peros, los contras, disminuye la motivación enormemente, hay una gran cantidad de energía negativa o emociones negativas que nos hacen ir en contra de lo que queremos o deseamos. Tenemos problemas de apetito, problemas de sueño, aislamiento social, no nos llevamos con nadie, somos huraños. Ese es un problema bastante grande del sistema límbico. Ahora vamos a ver cómo está su sistema límbico. Y para eso vamos a hacer un cuestionario. Este cuestionario le voy a dar aproximadamente 4 minutos para que usted pueda realizarlo y trabajarlo tranquilamente. Vamos a ver cómo funciona. Por favor, lea la siguiente lista de comportamientos y marque las respuestas dependiendo de la siguiente escala. 0, nunca. 1, raramente. 2, ocasionalmente. 3, frecuentemente. Y 4, muy frecuentemente. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a poner una lista de 20 comportamientos. Y tome papel y lápiz si tiene a la mano. Bien, si no, ponga pausa en la grabación y vaya a buscar papel y lápiz. Una vez tiene el papel y lápiz, solamente va a apuntar el número de del comportamiento y va a apuntar su respuesta. O sea, si su respuesta es nunca he tenido ese comportamiento, es 0. Raramente es 1, ocasionalmente es 2, frecuentemente es 3 y muy frecuentemente es 4. Hágalo tranquilamente. Si gusta, lo que vamos a hacer es, vamos a pasar en este momento a la lista de comportamientos. Usted pone pausa en el video y tranquilamente lo contesta. Una vez ha terminado de contestarlo, pues póngale el video que siga para que sigamos trabajando en estos elementos. Aquí está la lista de comportamientos. En anaranjado tiene cómo lo vamos a calificar. Y en este momento pues póngale pausa a este video. Y trabaje esto en su
hoja de papel. Pausa ahora. Bueno, ¿cómo vamos a interpretar el cuestionario? Tome en cuenta que 5 o más síntomas con notas de 3 o 4 indican un alto índice de problemas en su sistema límbico. Ahora, ¿cómo mejoramos el sistema límbico? Pues lo primero que tenemos que entender es que hay que terminar con algo que se llaman los pensamientos automáticos. De esto ya hablamos un poco en el video anterior donde le pedí que bajara eh, el libro de objetivos y trabajar en eso. Entonces ya estamos trabajando un poco en esto. Pero aquí vamos a dar algunos tips más. Primero, es importante darnos cuenta que los pensamientos son reales. De hecho, según la neurología, usted genera su propia realidad en función de sus pensamientos. Como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. ¿Pero por el fruto de qué? De sus pensamientos. Un pensamiento corrupto genera una realidad corrupta, una realidad que no quiero. Un pensamiento sano genera una realidad que sí quiero. Entonces los pensamientos son reales. Tienes un pensamiento, el cerebro libera una sustancia química, se produce una transmisión eléctrica, electroquímica en todo el cerebro y cobras conciencia de lo que estás pensando. En pocas palabras, veamos. Si mis pensamientos son siempre de derrota y negativos, el cerebro va a liberar una sustancia química que me haga sentir derrotado y nervioso. Y de repente me siento derrotado y nervioso. Puede ser que ni siquiera me dé cuenta del pensamiento que tengo, porque los pensamientos son tan rápidos que no los puedo tomar. Eso significa que el primer control que tengo que tener en mi vida es un control sobre mi pensamiento. Y pensar y coleccionar imágenes a propósito que en lugar de debilitarme, me den fortaleza. ¿Para qué? Para que el cerebro empiece a generar sustancias químicas que lejos de debilitarme, me fortalezcan. Es por eso que la alegría y la felicidad está dentro de cada quien, porque en realidad la alegría o la tristeza no son más que estados químicos del cerebro que suelta hacia nuestro cuerpo. Uno puede tener, por ejemplo, uno puede tener una baja energía en un momento determinado. Baja energía, o sea, no tiene ganas de hacer nada, tiene una gran tristeza y tiene una gran depresión. Y de repente le juegan una broma. Y la broma que le juegan es, mira, acabo de ver a la fulana que te gusta mucho, a la señorita tal que te gusta mucho, y dice que está enamoradísima de vos. ¿Qué creen que va a pasar con esa persona? Si esa persona le gusta mucho, que su energía se va a aumentar tremendamente. Su energía va a dar un pico energético y ya se va a sentir diferente y va a ir a ver a la muchacha, se va a cambiar, se va a vestir, o sea, vemos un pico, pero después le dicen, no, hombre, era una broma. Claro, puede ser que se decepcione más. Sin embargo, es interesante observar que mientras el pensamiento de que yo le interesaba a esa persona estaba ahí, el pico de energía subió. O por ejemplo, alguien que no tiene empleo, que está desesperado y triste porque no tiene empleo. De repente le dicen, mira, estás contratado para el trabajo tal. La persona, wow, sube tremendamente su energía. ¿Pero por qué la sube? Aunque eso solo probablemente sea una mentira o una idea que no existe. ¿Por qué sube la energía? Porque la realidad está por dentro. Y porque cuando esa persona cree que ha obtenido lo que quiere, su cerebro empieza a generar esa
componente químico que lo hace sentirse bien, que lo hace sentirse alegre. Entonces, por eso es importante eh, mejorar nuestro pensamiento. Por eso es importante mejorar la calidad de ese pensamiento. ¿Y de dónde viene el pensamiento? Pues del sistema límbico profundo. Entonces, todo lo que vamos a ver a continuación, todo lo que vimos en el anterior video en cuanto al ejercicio de los argumentos, por qué eso que estoy pensando no es cierto, etcétera, todo eso nos va a ayudar a generar mejores pensamientos en nosotros. Ahora, ¿cómo nos afectan los pensamientos negativos? Fácil. Un pensamiento negativo genera una química en nuestro cuerpo que nos hace sentir muy mal. ¿Y cómo nos afectan los pensamientos positivos? Bueno, recuerde una vez en que usted tuvo un gran éxito en su vida y que o una vez en que se divirtió mucho y se estaba de reír. Recuerde, trate de hacer muy vívido ese recuerdo y se va a dar cuenta de una cosa, que su cuerpo va a empezar a generar los mismos químicos que se generaron cuando usted estaba alegre, su cuerpo los va a empezar a generar ahora. Entonces usted va a mandar sobre sus químicos y eso es lo importante en esta parte. Eh, entonces hablamos siempre de un efecto observador y hablamos de los pensamientos negativos como una contaminación. Ahora, es importante entender, los pensamientos no siempre, digamos, los pensamientos no nos dicen la verdad, porque están llenos de nuestras interpretaciones en el momento. Lo que pudo haber sido la mejor fiesta para nosotros, pudo haber sido la peor fiesta para otros. Entonces, es interesante entender que yo puedo generar nuevas instrucciones a mi cerebro introduciendo en él nuevos pensamientos. Esta es la ventaja de la metahistoria, que la metahistoria es una forma de generar nuevos pensamientos en el cerebro. Pero en la metahistoria el pensamiento tiene que ser generado desde una alegría interna bastante grande para que el cerebro pueda tomar ese pensamiento. Si usted recuerda, una de las cosas que vimos anteriormente, y me voy para acá, es que el sistema límbico marca los eventos como emocionalmente importantes y almacena los recuerdos de alto contenido emocional. Eso significa que la metahistoria nueva que nosotros pongamos tiene que ser generada desde un alto contenido emocional. ¿Y cómo hago eso? Bueno, la forma de hacer eso es escribo mi nueva metahistoria, mi nueva instrucción y la pregunta es cómo me sentiría yo ante esa instrucción y sentirme lo más feliz posible para que mi inconsciente lo tome de tal forma que esa ya sea instrucción instalada ahí. Entonces es importante ver eso. Bueno, sigamos. Em, entonces es importante exterminar los pensamientos negativos. Para eso tenemos la herramienta que se brindó en la sesión pasada. Vamos a ver algunas estrategias sobre cómo mejorar nuestro sistema límbico. Lo primero es, la primera estrategia que vamos a ver es una lista. Lo que tiene que hacer es una lista de 10 personas que le mejoren su sistema límbico. ¿Qué significa eso? Bueno, hago una lista de una persona, por ejemplo, si Raúl mejora mi sistema límbico viéndome ver las cosas de forma positiva, entonces escribo Raúl. ¿Cómo me ayuda? Me hace ver las cosas de forma positiva. Por ejemplo, Brenda. Brenda me hace sentir un gran aprecio y cariño por mí mismo. Cada vez que yo llego donde Brenda, Brenda me da unos grandes abrazos.
Entonces lo que hago es pongo Brenda. ¿Cómo me ayuda? Me hace sentir aprecio por mí mismo, me hace sentir amado. Y así voy confeccionando una lista de mis amigos. Algunos me harán sentir muy inteligente, otros me hacen ver las cosas de forma positiva, eh, otros me cuentan sus historias y en base a sus historias yo me siento bien, otros me aconsejan, o sea, dependiendo de qué es lo que cada uno de ellos hace por mi sistema límbico, cuando yo necesito mejorar mi sistema límbico, lo que hago es acercarme a mis amigos, invitarlos a comer, invitarlos a pasar un rato juntos, donde podamos hablar, donde podamos platicar y donde yo tenga la confianza de pedirle a esa persona que me dé eso. De hecho, la persona me lo da no porque intente manipularme, sino porque esa persona es así. Entonces, es importante tener esta lista de 10 personas que me ayuden a ver la vida de una forma diferente, pero que generen en mí eh, una mejor calidad en mi sistema límbico. Entonces, esa es una de las formas de hacerlo. La siguiente es, pues, rodearme de olores agradables, por ejemplo, el aceite de lavanda, la canela, son fragancias antiinflamatorias y que me ayudan a trabajar en mi sistema límbico, o un olor que a mí me resulte muy agradable de un perfume, de una loción, de un desodorante ambiental. Eh, Esto es así porque el sistema límbico tiene mucho que ver con el sentido del olfato. Entonces, entre mejores olores hayan en el ambiente donde yo me encuentro, que me agraden, olores que me hagan sentir bien, me voy a sentir más feliz, porque mi sistema límbico va a estar mucho más fortalecido. Luego, construir los recuerdos maravillosos. Y esto es bien fácil y es de la siguiente forma. Váyase usted a sus álbumes fotográficos y empiece a ver si tiene fotos desde pequeño, todas esas fotos, y empiece a escoger fotos que le recuerden un momento maravilloso en su vida. Por ejemplo, su fiesta de cumpleaños de 5 años, en la que usted se sintió increíblemente bien. Entonces lo que tiene que hacer es tomar esas fotos y empezar a vivir esas fotos en función de sus emociones. Imaginarse que usted está ahí, imaginarse que está viendo la realidad, esa realidad a través de ese niño de 5 años. Pero solo imagínese, como tiene las fotos, va a haber cosas que su cerebro va a empezar a rellenar. Pues solo imagínese lo bueno, lo bueno, lo bueno. Y cuando habla acá de usar la mayor cantidad de submodalidades, lo que se quiere decir es que recuerde eso con la mayor nitidez posible y con la mayor cantidad de sentidos. El sentido de la vista, el sentido eh, el oído, donde usted puede recordar sonidos de la música, del ambiente, de la alegría que se vivía, de las risas, donde usted puede recordar con el sentido del tacto, cómo se tocaban las cosas, si era una piñata, cómo tocaba esa piñata, si le metió el dedo al turrón del cake, pues cómo se siente eso en su tacto, el sentido del olfato, a qué olía, olía a dulce, olía a sorbete, olía, y el sentido del gusto, o sea, cuando usted se tomaba la horchata o la soda o la bebida que se servía, o usted tomaba eh, el pastel, de qué era, cómo lo sentía. Si no recuerda exactamente de qué era el pastel, invénteselo, o sea, ponga su pastel favorito. Si no se recuerda de la bebida, invéntesela, ponga su bebida favorita. Es importante recordar que todo lo que usted genere acá, usted lo puede inventar.
pero se está basando en un hecho real, en recuerdos reales. Y eso es lo que va a hacer la diferencia. Esto lo puede hacer con su matrimonio, con su primera comunión, con su cumpleaños, con un evento que es importante, un viaje importante que tuvo con su familia, de sentir otra vez esa alegría de ese viaje. Pero si hubieron cosas negativas en ese viaje, usted puede generar una imagen, quitar esa cosa negativa y generar una cosa positiva. Entonces, así usted va a ir creando sus recuerdos maravillosos y esto va a ser una base de trabajo para sus meta historias. ¿Qué es lo que cómo sabemos que ha funcionado esta estrategia? Sabemos que ha funcionado si usted se siente bien y positivo, si hay una diferencia entre cómo me sentía antes de entrar al recuerdo y cómo me siento ahora después de salir del recuerdo. ¿Para qué sirve esto? Bueno, va a enfrentar un examen. 5 minutos antes del examen, tenga un recuerdo maravilloso. Y así usted podrá entrar a ese examen con esa energía y con esa alegría que le va a dar mejores resultados que entrar de una forma diferente. Y el ejercicio físico pues le ayuda tremendamente a mejorar y a trabajar toda la parte del sistema límbico, se siente mejor. Ahora hay ejercicios. Una cosa con el ejercicio no es a fundirme, o sea, no es comienzo a hacer ejercicio y termino y me siento mal, con vómitos, me duelen los músculos. No, no es a fundirse. De hecho, el mejor ejercicio es aquel que entro al ejercicio cansado. ¿Cansado de qué? De la falta de energía que tengo, de la depresión que tengo, etcétera. Pero salgo restablecido, o sea, que salgo del ejercicio con energías para enfrentar el día. No es que entro cansado y termino cansado o entro tranquilo y termino cansado. Un ejercicio donde se termina cansado no es un buen ejercicio. Entonces, tengo que empezar a trabajar en hacer un ejercicio físico que me incremente el metabolismo, pero que también me haga salir de ese ejercicio con energía. Entonces, eso es importante. Quiero hablarle de una endorfina que se llama la oxitocina. Y la oxitocina es lo que nuestro cuerpo produce cuando está enamorado. Y eso tiene unas grandes ventajas si sabemos utilizarlo. Recordemos que eh, mucho de lo que hemos visto en estos módulos tiene que ver con yo mandar sobre mi cuerpo. Yo saber en qué momento necesito sentirme de tal forma. Entonces, una de las formas es la oxitocina. La oxitocina, sus ventajas son las heridas cicatrizan el doble de rápido. O sea, tenemos un aparato inmunológico mucho más fuerte, nos enfermamos menos y cuando nos enfermamos, pues nos curamos mucho más rápido. Estimula el crecimiento. Mucha gente tiene problemas de crecimiento por falta de oxitocina. Gente que no ha sido, o digamos, bien cuidada, o gente que no ha sido bien querida o apreciada, puede tener problemas de crecimiento por falta de oxitocina. Disminuye la tensión arterial, aquí vienen los problemas de la tensión, la oxitocina la disminuye, aumenta la sociabilidad y disminuye la ansiedad y agresividad, reduce la sensibilidad al dolor, aumenta el sentimiento de confianza y generosidad y preserva la amistad y la sociabilidad. ¿Por qué es importante esto en una cuestión, en un curso del cerebro? Bueno, porque es parte del aprendizaje. Entre más tranquilidad tengamos, entre más estos elementos que tenemos acá sean parte de nosotros, vamos a aprender mejor, vamos a memorizar mejor. Entonces, lo que tenemos que generar es un sistema límbico sano que nos lleve a donde queremos ir y, entre otras, pues oxitocina en nuestro cuerpo. ¿Y cómo lo producimos? Bueno,
cualquier tipo de acaricia o mimo. ¿Se acuerda de la lista de las personas que vimos anteriormente para mejorar el sistema límbico? Pues tengo que tener personas que me puedan mimar, personas que me puedan acariciar y que yo me sienta bien con ese contacto. Cualquier tipo de contacto físico voluntario y admitido es apropiado. Abrazos con mis padres, con mis hermanos, con mi esposo, mi enamorado, mi enamorada, abrazos. eh, Todo eso es importante para crear oxitocina. De hecho, un buenos días debería ser un buenos días con abrazo, para ir creando esa químico en el cuerpo. Cualquier tipo de masaje, la práctica del yoga, ejercicios de respiración, relajación y la meditación son importantes para obtener oxitocina. Aquí quiero hacer una cuestión. Esto no necesariamente tiene que ser un abrazo externo, sino que también puedo crear en mí la imagen de que me estoy abrazando con alguien y abrazándome yo mismo. Y eso va a crear un circuito poderoso de oxitocina. Cantar en grupo, desde coro hasta el karaoke, disfrutar de una buena comida en pareja, con familia y amigos, mecer un bebé en brazos, acariciar una mascota o jugar con ella, esto es algo importante para la oxitocina, rezar plegarias o recitar mantras, decorar la casa con flores, cultivar un jardín o huerto, reír con cualquier actividad o disfrutar cualquier actividad, música, deporte, lectura, eh, practicar sexo tanto en solitario como en pareja y cualquier impacto emocional positivo que tenga que ver con eso. Ahora, no solamente eso tiene que estar pasando en el momento. O sea, no alguien tiene que venir y tengo que abrazarlo. No, no. Yo puedo hacer y generar oxitocina a través de mi recuerdo. Porque acuérdense, como vimos anteriormente, el recuerdo genera las mismas cantidades de químicos y los mismos químicos que se generó cuando ese recuerdo se obtuvo. Eso significa que voy a poder generar oxitocina si yo imagino y vuelvo a vivir ese recuerdo, ese abrazo. ¿Y eso qué va a suceder? Que mi calidad de pensamiento va a ser mejor. Por eso, cuando estoy enfermo, en lugar de deprimirme, si estoy acostado y no me puedo levantar, digamos, lo que tengo que hacer es empezar a recordar todos estos elementos que que me ayuden a obtener más oxitocina. Si estoy en un parcial, en lugar de deprimirme o afligirme, antes de entrar genero oxitocina y en ciertos periodos del parcial en la universidad también genero oxitocina. Si voy a dar una conferencia 5 minutos antes, genero oxitocina, genero serotonina y voy trabajando en esos elementos. Bueno, una vez hemos visto eh, y hablado sobre la oxitocina o la serotonina o el sistema límbico, y nos damos cuenta de que el poder está en nosotros, que si recordamos esos elementos, nos vamos a sentir muy bien, si hablamos de ello, nos vamos a sentir muy bien, pero es una decisión propia, vamos a empezar a trabajar ya la memoria. Y para entender este trabajo de la memoria, vamos a ver una primera estrategia. Para eso nos vamos a basar en un descubrimiento de la psiquis. La psiquis desprecia lo igual, pero aprecia lo diferente. Eso significa que cuando ustedes van caminando por una calle, de repente hay algo que brilla y automáticamente dirigen su mirada hacia eso. ¿Qué es eso que brilla? Es algo que es diferente al resto de la calle, por eso brilla. Entonces la psiquis ve eso y lo mira y lo absorbe. Eso mismo ocurre con la memoria. Imagínense ustedes
eh, que son parte de un grupo A. Y en ese grupo A todos se conocen, platican, se parecen mucho porque tienen los mismos paradigmas. Y de repente pasa alguien del grupo B. ¿Qué es lo que hacen automáticamente? Voltean su cara y ven a ese que es diferente a ustedes. ¿Por qué? Porque la psiquis funciona de esa forma. Entonces, cuando hablamos de colocar algo en nuestra memoria, tenemos que ligarlo con algo que sea diferente. Vamos a ver qué tipos de datos se pueden memorizar. Se pueden memorizar dos tipos de datos. Datos puros, que no tienen relación entre sí. Por ejemplo, los países, sus capitales. O sea, tenemos eh, Estados Unidos, Washington. Pero no hay ninguna relación lógica entre por qué se llamó Washington y por qué el país se llama Estados Unidos. Entonces, carecen de toda lógica y no se pueden deducir de forma secuencial. Sin embargo, tenemos datos secuenciales, que son aquellos que se relacionan entre sí en base a una secuencia lógica. Por ejemplo, una película. Una película, ustedes comienzan a ver la película y podrán, en un momento determinado, saliendo del cine, contársela a alguien. Le van a contar que el dato secuencial, o sea, el dato que se va relacionando entre sí, pero probablemente no podrán contarle los datos puros. ¿Qué son los datos puros? Veamos una película. Una película está llena de datos secuenciales, que muchos lo llaman el argumento, pero está llena también de datos puros. Por ejemplo, veamos Titanic. Ustedes ven toda la película Titanic y alguien les dice, bueno, cuéntame el argumento. Y lo más probable es que ustedes puedan contar ese argumento fácilmente. Pero si alguien les dice, ¿y cuántos metros medía el Titanic? ¿Y cómo se llama el barco que llegó a rescatar a la gente del Titanic? ¿Y cómo se llamaba? Esos son, ¿qué? Datos puros, que probablemente ustedes no se acuerden, porque es más fácil en nuestra mente que quedaran los datos secuenciales, los datos que le llaman la atención a la psiquis. ¿Y qué es lo que llama la atención a la psiquis? Lo diferente. ¿Y qué llamo yo de diferente? Pues lo que tiene un movimiento diferente al que normalmente se tiene. En función de esto, vamos a ver que la forma más efectiva de memorizar es como si vieras una película. Primero, de un solo tirón, sin estar dándole reversa y volviendo atrás y sin interrupciones. Esto dará el cuerpo secuencial sobre el cual vamos a memorizar los datos puros. Ahora, en un libro, en un examen, en una lección, lo importante es ver esa lección como si fuera una película y mirarla del principio al fin para tener ese cuerpo secuencial. Pero por otra parte, también en ese libro, en ese texto, vamos a tener datos puros, para los cuales vamos a utilizar la técnica de enlaces fantásticos. Acuérdate, esta técnica se basa en que al cerebro va a memorizar más fácilmente lo diferente. Y eso tenemos que lograrlo con esta técnica. Para mostrarte la técnica, lo más fácil es comenzar a trabajarla. ¿Cómo se trabaja la técnica? Se trabaja con dato, enlace fantástico y dato. O sea, vamos a enlazar cada dato puro a través de un enlace fantástico. Tenemos este ejemplo: tractor, bombilla, cigüeña, botón, mesa, esquiador, gorila, barco, bicicleta y botella. Estos son datos puros. Y nuestro objetivo es memorizar estos datos puros a través de un enlace fantástico. Así tú puedes tener en tus libros un dato puro o una serie de datos puros que tienes que memorizar.
y lo vas a memorizar a través de un enlace fantástico. Ahorita vemos. Vamos a ver, primer enlace. El primer enlace tiene que estar entre tractor y bombilla. Acuérdate que es dato puro, enlace, dato puro. Bueno, comencemos. Imagine un tractor que está en un campo y va haciendo surcos con un arado que lleva enganchado detrás. A medida que el tractor avanza, el arado va desenterrando del suelo bombillas de cristal que se encienden automáticamente. Aquí tienes que hacer toda esta historia e imaginar lo mejor posible a través de tus cinco sentidos. Escuchas el tractor, sientes que estás en el campo, sientes el olor de la grama o de la tierra, ves al tractor, ves las bombillas. Tienes que imaginarte eso, porque eso va a ser el enlace entre tractor y bombilla. Muy bien. De aquí en adelante vamos a ir viendo los enlaces y yo te voy a dar un tiempo para que tú te imagines ese enlace. Segundo enlace. Hoy vamos a hacer bombilla, cigüeña. Imaginemos una cigüeña colgada del techo y que entre su largo pico tiene una bombilla. Sus largas patas cuelgan hacia abajo y si tiramos de ellas, dicha bombilla se enciende y se apaga alternativamente. Tercer enlace. Cigüeña, botón, mesa. Aquí te voy a dar un triple enlace. Imaginemos una cigüeña que como si de una máquina remachadora se tratase, va incrustando con su pico grandes botones negros de abrigo en la superficie de una mesa. Cuarto enlace. Mesa, esquiador. Ahora, veamos en nuestra mente a un esquiador que se desliza por una ladera de nieve sentado en una mesa tumbada que tiene las patas hacia arriba. Quinto enlace. Esquiador gorila. Esta vez veremos a un gorila furioso que arranca dos barrotes de su jaula y se impulsa con ellos esquiando en dos enormes plátanos por un lago helado, tras un oso polar que le ha robado un racimo de plátanos. Sexto enlace. Imaginemos que el famoso Titanic no se hundió realmente, tal y como nos lo ha mostrado la película. Lo que sucedió fue que tras chocar contra el iceberg y estando ya el barco levantado verticalmente y dispuesto a irse al fondo, surgió del mar un inmenso gorila, King Kong, que lo cogió y lo puso otra vez a flote. Tras su hazaña, se golpea el pecho con sus puños. Los pasajeros asustados por el estruendo se tapan los oídos con las manos. Sexto enlace, gorila barco. Imagínalo, vívelo. Séptimo enlace, barco bicicleta. Veamos cruzando el río Lempa a uno de esos barcos antiguos que poseen una noria detrás para impulsarse, ok, aquellos que tienen una gran rueda atrás del barco que va rodando y el barco se va impulsando con esa rueda. Esa noria gira e impulsa el barco porque los sudorosos pasajeros, como si de esclavos remeros se tratase, están pedaleando en la cala del barco. Para ayudarles, dos hombres van desde las orillas remolcando el barco con una soga atada a sus bicicletas. Imagínalo, vívelo.
Octavo enlace. Bicicleta y botella. Un ciclista coloca su bicicleta encima de una botella gigante y saltando en equilibrio sobre una sola rueda va introduciendo el corcho por el cuello de esta. Ahora, veamos cuáles serán las palabras. Y comencemos con la primera, que es tractor. Ahora dime tú las palabras que estaban alineadas, los datos puros que habíamos alineado. Simplemente lo que tienes que hacer es recordar las historias como fueron. Y tu cerebro te irá dando esas palabras. Esos datos puros están ahora relacionados en una historia y tú simplemente los vas recogiendo. Toma un papel y lápiz, acuérdate y comienza. Muy bien. Lo más probable es que hayas recordado absolutamente todas las palabras sin ningún problema y fácilmente. Si quieres, veámoslas y mira si estas son las palabras que recordaste. Ahora, ¿cuál es el truco aquí? El enlace. Entre más fantástico y más detallado sea el enlace que está relacionando esos dos datos, tu memoria va a ser mucho más fiel para que esos datos sean recordados. Y así fácilmente recordaste 10 datos que no tienen absolutamente nada que ver entre ellos. Eso significa que cada vez que tú quieras recordar datos puros, lo que tienes que hacer es enlazarlos. Y a través del enlace vas a recordar todo lo demás. Todos tus materiales de universidad o para estudiar, lo que tienes que hacer es dividirlos en datos puros que puedan ser recordados. Ahora veamos eh, cómo te va con lo otro. Añade 10 palabras más desde botella. Y ahora trabaja tú con tus propios enlaces. No tienes que escribirlos, simplemente recordarlos. Tienes baúl, toro, libro, reloj, alfombra, nube, puerta, roca, mar y balón. Ahora, agarra eso, crea tus propios enlaces y después escribe esas 20 palabras en una página de papel para ver si lo has recordado. Bueno, te he dado una herramienta poderosa para trabajar ya con tu memoria. Tienes que entender varias cosas de esta estrategia. Primero, la calidad de recordar va a estar en función de la calidad de los enlaces que estés dando. Entre más detallado y más fantástico sean esos enlaces, tu cerebro lo va a recordar mejor. De hecho, tú puedes el día de mañana o pasado mañana o al final de esta semana volver a hacer la lista de las 20 palabras y te vas a dar cuenta que no se te han olvidado, que ahí están. Entonces, lo mismo ocurre cuando estudias para un examen. Tú puedes ir generando en el momento en que el profesor en la universidad o alguien te va dando los datos, ahí puedes ir generando los enlaces y luego simplemente repasarlos. Cualquier cosa, por favor, escríbeme. eh, Cualquier pregunta que tengas, por cualquier situación que tengas, y seguiremos con la sesión 5 trabajando ya directamente en la memoria.
Acuérdate que siempre tienes que prepararte, tener un sistema límbico sano y tener la suficiente oxitocina en tu organismo para que puedas captar mucho más rápidamente y te sientas mucho mejor. Muchas gracias y nos vemos en la sesión 5.